¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves, así que tenemos nuestra sección habitual. Enseguida aparece aquí nuestro veterinario de cabecera. Saben ustedes que cualquier duda que tengan con respecto, no sé, al mundo animal o su animal de compañía en particular, tienen un correo electrónico al que nos pueden escribir durante toda la semana, platoabierto@televigo.com. platoabierto@televigo.com. Vamos a hablar de varias iniciativas solidarias y, por supuesto, vamos a hablar de literatura. Ya repasamos la agenda literaria para hoy, pero es que vamos a repasar también la agenda literaria para mañana, porque a las 8 en el Marco se presenta este libro, Todos los dioses del hombre, de Julián Rodríguez Novo, que tenemos en plató. Julián, ¿qué tal? Bienvenido. Pues un placer estar aquí, estarla siendo un poco como en mi casa, por mi pasado con vosotros, y encantado que me hayáis invitado. Que yo no lo sabía, me acabo de enterar, pero Julián era compañero de Televigo, de Localia en este caso, claro, cuando yo aún no estaba aquí, o sea que está como pez en el agua, saludando a la gente. Educadamente estás diciendo que Julián es muy viejo, pero creo que pese al esfuerzo de vuestra maquilladora, se va a notar, ¿eh? He dicho, Julián, que eres más precoz que yo. Vale. Tampoco eso ha sonado bien, ¿vale? Pero vamos a contextualizar. Bueno, vamos a hablar sobre todo de este libro y también de todo lo que has hecho desde que saliste de Localia, entonces de Televigo, ahora hasta ahora, porque son muchas las publicaciones, sobre todo teatrales, las que tienes en tu haber, y 2 novelas. Esta es la segunda novela. Hablamos de narrativa y hablamos de un mundo que nada tiene que ver con el actual y espero que tampoco con el futuro. A ver, yo no me quiero poner denso, ¿vale? Porque es la hora de comer, pero sí que descubrí una cosa en la novela anterior, que fueron los protocolos 53, que esta tentativa de intentar que el ser humano fuera inmortal, esta especie de pozo sin fondo de jardinero, entendiendo la muerte como una enfermedad. Esto fue antes de la pandemia, esto fue antes de que hubiera una guerra en suelo europeo, pero fue antes de la financiación sin límites de la terraformación de Marte. Y me llamó mucho la atención esta obsesión, obviamente, del ser humano por no morir. Y profundizando en todas las investigaciones, líneas de investigación oficiales, indexadas, de grandes universidades, de la Ivy League americana, decidí pensar en a dónde nos lleva eso. Y hay una cosa que a mí me preocupó mucho, que vende muchísimo la ciencia ficción, digamos, negativa. Hace unos cuantos años era posible generar una utopía, pensar en un mundo mejor, pensar en un mundo que no hubiera calentamiento global, pensar en un mundo en el que fuera posible que hubiera más derechos. Sin embargo, la ficción, de un tiempo a esta parte... Solo hacemos distopía. Solo hace distopía. Es como si nos estuvieran educando a que no tuviéramos la capacidad de enfrentarnos a las realidades de la injusticia diaria. Entonces yo me planteé un juego de espejos con respecto a que hay varias voces narrativas. Una nos cuenta un futuro en el que una serie de personas están encerradas en una especie de subsuelo, sin saber ni siquiera por qué están ahí, y están alineadas en unas castas inamovibles en las que tienen que cumplir una función. Y por otra parte, parece haber una especie de evolución desde la actualidad de cuáles han sido los errores que ha ido cometiendo la humanidad, con la única voluntad de que haya una reflexión por parte del lector y que el lector... A ver, las distopías son muy útiles, en tanto en cuanto nos permiten pensar en errores fatales de la humanidad, como un control absoluto por gobiernos totalitarios, sin tener que vivirlos. ¿Qué sucede? Que si hacemos un planteamiento objetivo de las distopías de Huxley, de Bradbury, de Asimov o de Orwell, es que se han cumplido. Tenemos que ser honestos, quiero decir, lo ha dicho, pero si tú pensabas en el gran hermano y las pantallas que te veían, y ahora tu teléfono móvil controla mediante casi todos los movimientos y de repente te hace recomendaciones de compras, y realmente hemos ido firmando un cheque de reducción de libertades a cambio de comodidades. ¿Esto es lo que queríamos o no es lo que queríamos? ¿En qué momento lo hemos negociado? ¿Tú conoces a alguien que lea cuando se descarga una app el contrato? Porque incluso para una linterna del móvil hay un contrato extraordinariamente restrictivo que da acceso a tu información personal para que ésta se subaste. Yo no conozco a nadie que lo lea. Se le da a aceptar y punto. Y todos utilizamos la linterna del móvil. Haces muchas críticas en este libro al mundo actual. Ojo, que Joaquín ahora mismo es profesor de literatura. Julián seguro que también, no le conozco, será brillante. Profesor de literatura. Teatro y... Se notaba...
Y haces crítica también en las redes sociales. No hago crítica a las redes sociales. Lo que creo es que las redes sociales se pueden ver con un prisma que no es el de estar formando parte de las mismas. Voy a sonar ahora muy pretencioso, ¿vale? Venga. Pero cuando Heródoto decía en qué consistía saber, lo que hemos traducido, Sofía, como saber, no era saber, era ver. Él hablaba de viajar y ver, y decía que para ver no hay que participar. Si tú eres del Celta a muerte, cada vez que le hacen una falta a un jugador del Celta, hay que expulsar a ese hijo de la gran pi. ¿Lo entiendes? Entonces, él decía que lo que había es que entender las normas, pero no juzgar, no ser parte de ese mundo, porque entonces no podías ver. Ser objetivo, ¿no? Lo que se supone que nos Lo que, por ejemplo, se exige un juez, ser objetivo. Por eso en el sistema judicial español hay un juez que hace la causa y un juez que la instruye y un juez que juzga. Porque el que ha instruido la causa no puede juzgar, porque lleva 2 años metido en la causa. Entonces, en las redes sociales, si eres un partícipe activo, yo soy, aparte de profesor de adolescentes, padre de un adolescente, nos podemos permitir, debemos permitirnos ver las redes sociales con un poquito de distancia. Porque la democratización de la opinión es maravillosa, esto es un hecho objetivo, pero también tener en cuenta que un tipo con varias cátedras tenga menos peso que un influencer porque tiene unas fotos preciosas del gimnasio, no sé si nos está llevando a donde queremos ir. Y hacerse la pregunta no es criticar las redes sociales, hacerse la pregunta creo que es sano. Bueno, y la pregunta sí está en el libro. Las críticas pueden ser negativas, pueden ser positivas también. Críticas, al fin y al cabo, vamos a decir reflexión, si tú lo prefieres. A ver, en redes sociales, reflexiones pocas y críticas muchas, que es lo que tiene el anonimato. Una reflexión la que tú haces. Sí, no. Yo de hecho lo que quiero decir es eso, que claro, las redes sociales también tienen el hecho de que sobran haters, sobran trolls, sobran personas llenas de amargura que cuando alguien triunfa por envidia lo atacan, esto está ahí, hay que entenderlo. No hay crítica en las redes sociales en el libro. Bueno, que no se engañe la gente que estamos aquí, está Julián entrando estamos los dos entrando en un debate, no es un libro de debates, no es un ensayo, es una novela. Ustedes van a entrar en una historia, en un mundo subterráneo, con una serie de personajes con los que nos vamos a encariñar. No, pretende ser divertida. Es muy difícil encariñarse. A ver, ya la etiqueta de incineradores que tienen los dos protagonistas sale como en homenaje al montage del 451 grados Fahrenheit de Bradbury. Son prácticamente 2 asesinos en serie que lo que hacen es limpiar los errores de una sociedad abiertamente fascista. Lo que sucede es que incluso en bajar esas catacumbas de lo peor del ser humano se intenta entender cómo se ha llegado ahí. Al final los personajes más dramáticos, los personajes más al límite, son los personajes que más cosas nos tienen que decir. Esto sucede cada vez que vemos ¿por qué la guerra es tan buen argumento para la literatura o para el cine? Porque el ser humano se pone en la tesitura de lo peor el 99% de las veces y de lo mejor el heroísmo ese pequeño 1%. Entonces, en esa situación en la que hay que tomar una elección es donde sucede la tragedia, como la concebía Aristóteles. Y los personajes no te van a quedar bien. Si te quedan bien los personajes... Malo, ¿no? A ver, malo, no sé, Tranquimacín, algún medicamento, porque son 2 auténticos... Segunda novela, la primera no solamente tuvo buenas críticas, sino que te dio muchas alegrías. Entiendo que todavía no ha habido demasiado feedback con esta porque la presentamos mañana. ¿Hay mucha gente que la haya podido leer ya? De esos privilegiados que la tienen en manos recién salidas del horno. Es imposible que haya feedback porque técnicamente la tiene el Librouro, porque como es con el Club Faro, la vende el Librouro de entrada. Después, imagino que estará en todas las plataformas, en todas las librerías si la pides, en todos los canales, en la página editorial Usagi y demás. La han tenido y la tienen en mano una serie de personas del mundo de la cultura que ya me hicieron reseña del anterior y que me gustó mucho el tiempo que me dedicaron, ¿vale? De hecho, si la abres verás que está dedicado, por ejemplo, al actor Toño Salgado, que ahora está protagonizando Shakespeare en Roma con el Centro Dramático Gallego, porque esta obra nació tomando un licor café con él. como las mejores cosas. Bueno, pero así es, quiero decir, es un tipo tan generoso que incluso regala hasta ideas. Y nació así. Entonces hay escritores, no los voy a citar, evidentemente Jesús Alonso Montero. Que mañana estará en la presentación del libro. Sí, tengo el privilegio de que estén él y Betty León Font, la catedrática jubilada de Física Aplicada, y esto es un problema, porque tú imagínate entregarle un libro de ciencia ficción a una catedrática de Física. Pero seguro que has podido llamarla también mientras lo escribías, Sí, para esas no, dudas. lo decidí después, pero quiero decir, la documentación
tú te preparas lo mejor que puedes. Yo vengo del mundo de la filología, del mundo del arte dramático, bueno, tengo otras titulaciones, pero... Aquello de soy de letras, ¿no? Sí, yo soy muy de letras, de hecho soy de muy pocas, pero soy de letras. Y entonces de repente meterme en el mare magnum de la ciencia pura y pedirle a una persona que, bueno, que es una institución dentro del CACTI, dentro de la creación del láser industrial, y decirle, toma, léelo, a ver qué te parece, a ver si no me matas. Y está de buen humor, lo cual... ¿Sí o qué? Sí, y antes te comentaba fuera de cámara que estoy encantado, que casi lloro cuando vi que Alonso Montero estaba entusiasmado con el resultado de la novela. Oye, que con la anterior de novela fuiste finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática 2017. Eso no fue con la novela, eso fue con la obra de teatro Atrasidero Boeva, que ahora acaba de ser subvencionada para convertirse en película, y esperemos que hagan una gran película, porque es una historia de la ciudad de Vigo que a mí me interesa mucho y espero que tenga la dimensión que merece. Porque ¿En es una qué cosa... punto está? Acaba de recibir la subvención. Recibió la subvención para el inicio de la actividad y ha solicitado la de desarrollo. Tenemos el guión adaptado ya. Ya he hecho yo un guión por solicitud del productor y el director, y ahora habrá que hacer otro en función a lo que diga el director, que es el que manda. Pero bueno, yo como vigués, que un suceso tan importante de esta ciudad cobre relevancia, es muy importante para mí, entonces espero que hagan un trabajo magnífico, les veo muy ilusionados, lo cual me ilusiona a mí también. Bueno, pues cuando empiecen los rodajes ya nos lo cuentas, por supuesto, cuando se estrene, allí si estaremos. me invitan. Hombre, no te van a invitar. Espero que sí. Por lo pronto, mañana tienen una cita con Julián, todos los hombres del hombre. Julián Dioses, todos los dioses del hombre. Novo, muchísimas gracias, de verdad. A ti por invitarme, ¿vale? Y ustedes no se me muevan porque les decía yo al comienzo que íbamos a repasar varias citas solitarias, y la primera de ellas fue una entrega de 1.500 latas de conserva al Banco de Alimentos. Tras el éxito de la instalación de Jorge Perianes dentro del programa Cultura por Alimentos de la Fundación Anfaco Cecopesca, y también dentro de este programa, renueva su apuesta por la solidaridad con el Banco de Alimentos con la entrega de 1.500 latas de conservas. Es una asociación natural, es una unión natural en momentos de que lo que nos pide la sociedad es precisamente unión. Unión en resolver los problemas que tenemos por delante, como puede ser la necesidad de alimento de todas las familias que, pues debido a la situación económica, pues no están pasando por su mejor momento. Destacaba el secretario general de Anfaco la importancia de las proteínas en una dieta variada, algo que también apuntaba el presidente del banco, más si viene en lata, porque implica un ahorro energético con respecto a los alimentos que hay que cocinar, apuntando que esta donación es más que bien recibida en un año que se presenta complicado. Con muchas expectativas que no son buenas. Antes de pandemia estábamos en torno a 15.000 personas a las que estábamos atendiendo en la provincia de Pontevedra, y ahora estamos en un entorno de 20.000 personas. Ojalá que entre todos podamos evitar que ese número crezca y que ese número aumente. En el año y medio que lleva en marcha la iniciativa de Cultura por Alimentos de la Fundación, se han entregado ya 11 toneladas de alimentos a la Asociación Gallega de Bancos. Y esto es un hito, sin duda, derivado de la implicación de una sociedad cohesionada y que de alguna manera apoya en conjunto, comprometida para su progreso. En el caso de la provincia de Pontevedra, el Banco de Alimentos tiene 20.000 usuarios a los que se han entregado en el último año 2 millones de kilos de comida, 148.000 fueron conservas y de estas 75.000 de pescado. Continuamos y saludamos ya a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Que sí, que se aprobó la ley. Se aprobó la ley, sí. La semana pasada se lo preguntabas a mi compañera Alicia y estaba justo en ese periodo en el Congreso, ¿no?, aprobándose. Bueno, pues un poco polémica la aprobación y un poco polémica la propia ley, porque sabemos que hay muchos aspectos que aún están por determinar, ¿no?, y que veremos en los próximos meses en qué acaba y cómo se aplican. Poquito a poco, despacito y con buena letra, al menos nosotros que no ellos, ya nos lo irás contando tú aquí poquito poco a poco poquito, iremos desgranando. Así como vayan surgiendo dudas, porque yo sé que van surgiendo dudas, van surgiendo noticias, también situaciones en las que exige aplicación expertos, iremos preguntándole a Marcos. Tú y yo de momento íbamos a hablar de, no tanto de actualidad, que también, luego te pregunto por esos perros que están desempeñando su trabajo en torno a ese gran terremoto que ha habido entre Siria y Turquía,
Pero antes vamos a hablar de salud veterinaria en general y vamos a hablar de la inmunoterapia alérgeno específica. Sí, bueno, te lo planteaba porque justo ayer yo estaba en una jornada en Madrid que iba pues de eso, de inmunoterapia, que muchas personas lo conocen, ¿no?, como las vacunas de la alergia, ¿no?, que seguro que eso nos suena más, y precisamente pues es una de las terapias que utilizamos mucho en pacientes pues, caninos y felinos también para sus problemas alérgicos, y que muchas personas, como yo mismo usé hace muchos años, pues para la alergia a ácaros o a pólenes o a otros alérgenos, ¿no?, que hay múltiples, ¿no? Bueno, ayer la jornada precisamente era para que conociésemos de primera mano cómo se elaboran estas inmunoterapias, porque es un tema que, aunque está bastante industrializado, es muy manual, ¿no?, porque casi cada vacuna de la alergia es para un paciente con una composición casi individual, ¿no? De ahí la complejidad. ¿Hay que hacer una por cada, según el alérgeno que tenga el animal? Entiendo que también según su peso, etcétera. Hay excepciones, claro, hay excepciones porque hay una serie de alergias que son como muy comunes. Y en los humanos no es así, ¿no? Algunas sí, la mayoría no, la mayoría son fórmulas estándares, porque tenemos una población que es muy alérgica pues, al polen del olivo o de las gramíneas, y eso ya está más o menos en proceso de fabricación estándar. Pero luego tienes una persona que es alérgica a esto y además a otra cosa, pues esa cosa hay que incluirla manualmente, ¿no? Bueno, pues en nuestros pacientes es mucho más manual porque las alergias son como bastante más variables, ¿no? Entonces casi cada vacuna hay que hacerla de forma individual. De ahí el retraso, y muchas veces cuando proponemos ese tratamiento a un paciente, la persona nos dice, ¿y cuánto va a tardar en llegarme, ¿no?, la vacuna? Pues mínimo tardan en torno a un mes por este proceso de fabricación, tiene que pasar unos controles, ¿no?, de calidad. Y luego siempre les decimos, este es un tratamiento para intentar corregir tu alergia, y de hecho es el único tratamiento que la OMS recomienda como tratamiento específico que puede curar tu alergia. El resto son tratamientos, ¿no?, sintomáticos. Nos tomamos un antihistamínico, un corticoide o otros tratamientos que tenemos hoy en día. O todo junto, según la alergia, y eso me ayuda a llevar mejor mi enfermedad, pero no me la cura, ¿no? O sea, lo único que la puede curar es precisamente la inmunoterapia, y es un proceso largo, no es un proceso que vayamos a hacer en un mes ni en dos, sino que va a ser durante seguramente un camino de 1, 2, 3 años tranquilamente. Bueno, 3 años, hay alérgenos en humanos que llegamos a 4 o 5 años de pinchazos continuos para conseguir resultados óptimos. Sí, ¿no? la media está en torno a los 4 años más o menos para conseguirlo. Pero entiendo que es un proceso totalmente estudiado, igual que el de los humanos. Exactamente igual. No se conocen del todo bien cuáles son los mecanismos, porque la inmunoterapia, esta desensibilización que vamos haciendo poco a poco, se consigue, pero sabemos que hay una eficacia de en torno a más o menos un 70%, ¿no?, de los pacientes que pasan por ese proceso. Y luego las novedades de este tipo de tratamiento están en las formas de aplicarlo, ¿no?, porque todos conocemos el tratamiento clásico inyectable que pinchamos, pero a día de hoy existen otras alternativas, pues la sublingual en las personas, o oral, ¿no?, porque en el perro es difícil decir sublingual, es como un spray que ponemos en la boca, y sabemos que ahí hay un tejido linfático que pues, absorbe el alérgeno y actúa también de la misma manera, ¿no? Por lo tanto hay más alternativas, incluso hay alguna más novedosa que es pinchar directamente en los ganglios linfáticos, ¿no? Se llama vía intralinfática, y esa es un poquito más compleja. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si su animal de compañía es alérgico, hay más soluciones, más allá de los antihistamínicos. Oye, que Marcos me ha pedido que le pregunte que cuál es el animal más peligroso del mundo, y no sé por qué me da a mí que esto es pregunta trampa, ¿no? Porque podríamos pensar en un gran felino, pero seguramente no. No, yo creo que ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? El animal más peligroso pues es un animal tan pequeñito, los mosquitos, ¿no? Los hay más grandes y más pequeños, pero en general son animales muy pequeñitos. ¿Y por qué es más peligroso? Por lo que transmite. Te lo traía un poco porque justo estos días salía como nuevos datos, unos nuevos trabajos en Europa, en una universidad española, en Barcelona y en Baleares, sobre la difusión de Aedes, que son este tipo de mosquitos, y las diferentes especies de Aedes a lo largo del continente europeo, ¿no? Y que se asocia a la transmisión de un montón de enfermedades, ¿no? En veterinaria hablamos muchas veces de la leishmaniosis, pero en personas el Zika, el dengue, la fiebre amarilla, una serie de enfermedades que podemos considerar como tropicales, pero que con la extensión de estos mosquitos y estas nuevas especies de mosquitos, pues aparecen ya en la península ibérica, en zonas como el norte, en Asturias, se han detectado algunos focos, o en otros países, ¿no?, de más al norte de Europa, donde llegan estos mosquitos y son vectores
de estas enfermedades. Bueno, es que con las temperaturas que tuvimos, por ejemplo, el pasado verano, no temperaturas altas, que aquí es normal, sino temperaturas altas sostenidas, es normal que se vayan abriendo camino, ¿no? Y que si realmente ven que se encuentran bien, sigan avanzando. Y además estos mosquitos tienen la característica de que son capaces de reproducir y completar su ciclo en pequeñas reservas de agua. Pues la típica jardinera que tenemos en nuestra terraza, hay un poquito de agua ahí son capaces ya de reproducirse, por eso se habla muchas veces de controlar esos pequeños depósitos de agua, sobre todo en zonas cuando hay calor, ¿no? Porque ahí es donde van a estar la reproducción de esos mosquitos. Marcos, y ahora sí, la impresionante labor que están haciendo los perros y los tutores o los guías que están ahora en la zona de terremoto, bueno, y que han estado durante esta última semana. Sí, bueno, creo que ya han vuelto todos. En España volvían esta semana justo y creo que también otros equipos de Japón, México y demás también volvían porque, bueno, ya han pasado, pues... Están derruyendo, sí. Claro, están pasando ya, pues yo creo que ya llevan 10 o 11 días, ¿no? Desde el terremoto normalmente a partir de las 72 horas se dice que ya es muy difícil, ¿no? Encontrar personas con con todos vida. los milagros que hemos visto, ¿no? Parece que la esperanza siempre está ahí. Leí hace un ratito el rescate de uno de los últimos 220 y tantas horas, ¿no? después del terremoto. Sí. Entonces, bueno, la labor de estos perros, pues para recordar que estos perros cuesta mucho el adiestrarlos para este tipo de labor, igual que los adiestran para detección de explosivos, de drogas, ¿no? Y que con todos los avances tecnológicos que hay, no hemos conseguido aún igualar el olfato canino, ¿no? Para detectar, en este caso, pues personas, ¿no? Y que esto lleva 1 o 2 años de trabajo y que, bueno, estos perros pues son tan valiosos que nos viene un poco al tema siempre que decimos, ¿no? Que muchas veces reprendemos a los perros, no les permitimos hacer un montón de cosas, pero luego ellos nos traen estas otras, ¿no? Bueno, cuando ellos van al jardín, al nuestro, al del vecino, y hacen agujeros o se empeñan en oler o morder o ladrar por algo, normalmente tienen algún motivo, no solo jugando. Sí, siempre. Y estos perros hay que trabajar mucho con ellos para que tengan capacidad para trabajar, recordemos, en unas condiciones extremas, ¿no? Porque es un trabajo contrarreloj, es un trabajo de muchas horas al día durante pues, los días que nos permitan y tienen que estar muy, muy preparados y no distraerse con otras cosas, ¿no? O sea, que tienen... Y años de entrenamiento, ¿no? Iba a decir yo de estudio, años de entrenamiento, no dejan de... No dejan de trabajar con ellos y mínimo tardan eso, entre 1 y 2 años en conseguir que un perro esté preparado para colaborar en este tipo de catástrofes. ¿Decías olfato? ¿Es sobre todo el olfato lo que interviene a la hora de encontrar esas víctimas? En el tema de las personas o de las drogas o del dinero incluso, ¿no? Para detectarlo sí que se entrena con el olfato, ¿no? Con juegos para que el perro esté muy entretenido y para que el perro trabaje contento, ¿no? Como deberíamos de trabajar todos, pues el perro tiene que trabajar contento para conseguir reforzar positivamente ese comportamiento y que luego lo repita pues como lo hacen ahí. A raíz del terremoto, por cierto, y aquí terminamos, leía yo una noticia que decía, bueno, una noticia que no era noticia, ¿no? Lo que decía realmente era que no había ningún dato científico o ninguna evidencia científica que refrendase aquello de que los perros y otros animales son capaces de predecir los temblores de tierra, por ejemplo, los terremotos. No lo serán, no lo sé, pero por lo menos sí tienen una cierta sensibilidad para sentirlos antes que nosotros, incluso para sentir aquellos que son imperceptibles. Probablemente ellos noten, pues a lo mejor pequeñas vibraciones, cosas que nosotros no detectamos, igual que con los olores, ¿no? Muchos olores que para nosotros hasta que no son muy intensos no los detectamos, ellos pues tienen esa capacidad para detectarlo mucho antes, ¿no? Pero cuántas veces esas historias, ¿no? Del perro ladraba mucho y luego hubo un terremoto o luego murió no sé quién. Sí, pero es cierto que ellos detectan, su capacidad auditiva y olfativa es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Siente la enfermedad también, ¿no? A través del olor. Bueno, y de hecho hay perros que se entrenan para detectar, por ejemplo, crisis de hipoglucemia en una persona diabética, ¿no? Para que esté acompañando a una persona y detecte esas crisis, o sea que detectan un montón de cosas. Bueno, me gustan las noticias positivas, aun cuando las hay negativas, vamos siempre buscando el lado positivo o el lado con cierto color de todo esto. Marcos, nada, contamos contigo el próximo jueves seguro y después ya para ir desgranando todas aquellas cuestiones de la ley que puedan resultar útiles o que puedan resultar más complicadas que con la actual. Sí, nos van a surgir dudas seguro a todos. Muchísimas gracias. A vosotros. Señoras, señores, y a ustedes gracias también. Nos vemos mañana, que será viernes, y ya sí repasaremos toda la agenda, incluida la de Entroido.